¿Ya? En la clase anterior se ha hablado todo lo referente a la óptica. Y ahí hemos encontrado una parte que dice índice de refracción. Es una primera parte de la característica de la luz y relacionando con su velocidad de traslación. Y el índice de refracción simplemente es pues la relación que hay entre la velocidad de la luz y la velocidad con que lo atraviesa esa luz o el rayo de luz una determinada sustancia, un determinado cuerpo cristalino. Entonces, esa relación es expresada por un número, simplemente por un número que da a entender la relación que hay entre la velocidad de la luz y la velocidad de esa misma luz en atravesar un objeto. Este índice de la refracción se expresa con la siguiente fórmula. N igual a la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz que atraviesa un medio. Entonces, lo que voy a hacer es identificar. N es índice de refracción. C es la velocidad de la luz. Y B, la velocidad también de la luz en una sustancia. Esa sustancia puede ser sólida, cristalina, pero ojo, cristalina. Y puede ser también una sustancia líquida. ¿Está bien? Porque si decimos, calcula el índice de refracción de la luz en un cuerpo opaco, la luz no lo va a atravesar para nada. Entonces, ese cuerpo opaco, ese cuerpo sólido que no deja atravesar los rayos de luz, no tiene índice de refracción. Esta fórmula simplemente se aplica en sustancias cristalinas, sustancias sólidas cristalinas y también en sustancias líquidas que pueden ser un poco cristalinas, transparentes o tal vez un poco condensadas. La cuestión es que deje pasar, aunque con dificultad, el rayo de luz. ¿Está bien? Entonces, para encontrar esta relación, vamos a utilizar esa fórmula. Cierren su micrófono, no quiero escuchar ruido, no quiero escuchar conversaciones porque interfiere, molesta la clase. Ya. Hemos hablado también de dos características de la luz. La reflexión, que tiene la propiedad de rebotar en una superficie pulimentada, y la refracción, que también nos indica el ángulo con que lo atraviesa a ese cuerpo, a esa sustancia, y la velocidad con que lo atraviesa. Por eso estamos empezando con situaciones sencillas. Para entenderlo mejor, esta partecita de la refracción, del índice de refracción, vamos a resolver varios problemas. Uno de los problemas, el primero, dice lo siguiente. Pueden escribir en su cuaderno ese problema. Voy a dictar. Primer problema. Calcula el índice de refracción de una sustancia. Calcula el índice de refracción de una sustancia en la que la velocidad de la luz. Un momento, mister. Calcula el índice de refracción de una sustancia en la que la velocidad de la luz es 18.000 kilómetros por segundo. O sea, que
En el problema me indica que la luz a esa sustancia lo atraviesa con una velocidad de 18.000 kilómetros por segundo. Y necesito calcular el índice de refracción. Para eso, entonces, anoto mis datos. Y de acuerdo al problema. Mister, Sí, diga. ¿qué dijo que era el ejemplo? No logré anotar bien. Ya, entonces voy a volver a repetir. Interacción entre... ¿Podría volver a dictar, por favor? Voy a volver a dictar. Escuchen, cierren sus micrófonos. Gracias. Calcula el índice de refracción. Calcula el índice de refracción de una sustancia en la que la velocidad de la luz es 18.000 kilómetros por segundo. Listo. Bueno, entonces anotamos los datos. ¿Qué es lo que me pide el problema? El índice de refracción. Y me da, para calcular este índice, el problema, la velocidad de la luz con que lo atraviesa a esa sustancia. Y dice que es 18.000 kilómetros por segundo. El otro dato que nunca varía es la velocidad de la luz. Y siempre debo escribir. Y la velocidad de la luz en el aire es, en el vacío también, 300.000 kilómetros por segundo. Ya tengo entonces la interpretación del problema en base a sus datos. Ahora, para la solución voy a utilizar esta fórmula que ya están viendo ustedes. Por eso digo, luego en índice igual C sobre B. Reemplazo valores. Velocidad de la luz, C, es 300.000, copio. 300.000 kilómetros por segundo. Sobre la velocidad con que lo atraviesa esa sustancia, 18.000 kilómetros por segundo. Hago operaciones, kilómetro por segundo se elimina y divido 300.000 entre 18.000. En otras palabras, si simplifico aquí las tres cifras 0, voy a dividir simplemente 300 entre 18. Entonces, el índice de refracción en la sustancia es 16,67. Ese es el índice de refracción. Dicho de otro modo, hay una relación de este valor, pero ¿cómo lo puedo interpretar? De que la velocidad con que lo atraviesa a la sustancia es 16,67 veces menor que la velocidad de la luz. ¿Está bien? Esa es la relación. Es en esta cantidad la tardanza en pasar la sustancia, la velocidad de la luz. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, mister. Fácil, ¿no? Sí. Sencillo. Ya, vamos a otro problema entonces, que también les voy a dictar. Escriban entonces el problema que dice: calcula la velocidad de la luz con que atraviesa a una sustancia líquida si
el índice de refracción es 1,183, 1,183. ¿Cómo era desde una sustancia líquida? ¿Puedes repetir todo, por Sustancia favor? líquida. Calcula la velocidad de la luz en que tarda en atravesar una sustancia líquida. Si el índice de refracción es 1,183. 1,183. Entre paréntesis. Se supone que la velocidad de la luz en el vacío es 300.000 kilómetros por segundo. Ese dato es invariable. Ese dato es siempre invariable. Vamos entonces a la resolución. Anoto los datos. Y como datos está dándome lo siguiente. La velocidad con que atraviesa a esa sustancia líquida. ¿Y cuánto es esa velocidad con que lo atraviesa? 1.183. ¿Cuánto? 1.183. 1,187. 83. Ese es el índice de refracción. Y ahí incluimos la velocidad. Y ahí incluimos la velocidad de la luz. Mister, A ver, dígame. nos dictó Era 1.183. 1.183, no 87. 183. Listo. Ahora, completando. Micrófonos. Si es en micrófonos. A ver. Si es en micrófonos. Ya, sigo. Velocidad de la luz que siempre debo escribir. 300.000 kilómetros por segundo. Ya tengo todos los datos. Simplemente necesito calcular la velocidad con que atraviesa a esa sustancia. Entonces, para la solución, copio la fórmula. N igual C sobre B. El problema me pide la velocidad con que atraviesa la sustancia, B. Entonces, desde B que está dividiendo lo llevo al otro lado a multiplicar. De ese modo tengo NB igual C. Y como necesito B, copio B y N va a dividir al otro miembro. Entonces C sobre N. Ya tengo la fórmula para calcular la velocidad con que atraviesa la sustancia. Copio B y en vez de C, la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Dividido entre N. N es 1,183. Ahora, haciendo operaciones, tengo lo siguiente. 300.000 dividido entre 1,183 igual. Me da un valor siguiente. 253.592,56 kilómetros por segundo. O sea, que la luz atraviesa a esa sustancia líquida con una velocidad de 253.000
592,56 kilómetros por segundo. Y listo, está resuelto el problema. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí, mister. Fácil, ¿no? Sencillo. Sí. Ya. Bueno, entonces. Vamos a otro problema que también es bonito. Voy a volver a dictar y me van a escribir. Atentos todos. No se distraigan. Dice el problema. Si la distancia a una de las estrellas, si la distancia a una de las estrellas más próximas es 6,08 por 10 elevado a 15 kilómetros, 6,08 por 10 elevado a 15 kilómetros, ¿cuántos años emplea su luz? ¿Cuántos años emplea su luz en llegar a la Tierra? Tu luz, ¿Cuántos años emplea su luz en llegar a la Tierra? Listo. Bueno, vamos a anotar entonces nuestros datos. De acuerdo a los datos, tengo lo siguiente. Está dándome la distancia. Entonces, distancia lo represento con la letra X. La distancia de la Tierra a esa estrella es 6,08 por 10 elevado a 15 kilómetros. Esa es la distancia que me dice. Y luego me pide cuántos años emplea su luz. Al decir cuántos años emplea, está pidiéndome pues el tiempo que tarda en recorrer toda esta distancia en llegar a la Tierra, la luz de esa estrella. Ahora, como referencia, debo anotar la velocidad de la luz en el vacío. Y es la siguiente. Velocidad igual 300.000 kilómetros por segundo. Listo. Ya tengo entonces los tres datos que va a servir para calcular el tiempo. Para la solución, la fórmula que voy a utilizar es el siguiente. Por eso escribo de esta manera. Velocidad de la luz igual distancia sobre tiempo. Ahora, como necesito tiempo, despejo de esa fórmula tiempo. Tiempo viene a multiplicar y la velocidad de la luz ha de venir a dividir. De ese modo tengo tiempo igual a distancia sobre c. Lo único que se ha hecho es intercambiar de lugares con el denominador. Ahora, reemplazo valores. Tiempo igual. X es
0,8 por 10 elevado a 15 kilómetros sobre la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros sobre segundo. Haciendo operaciones rápidamente entonces. 6.08 por 10 elevado a 15. 6.08 por 10 elevado a 15. Dividido entre 300.000. Igual. Me da 2,027 por 10 elevado a 10. Ahora, multiplicando medios con medios, extremos con extremos, se ha de simplificar kilómetro con kilómetro y me queda segundos. Pero el problema me dice cuántos años tarda. Eso significa que estos segundos debo transformar a años. Y para eso hago lo siguiente. Copio 2,027 por 10 elevado a 10 segundos. Estos segundos voy a transformar a horas. Y de ese modo tengo que una hora tiene 3.600 segundos. Ya tengo horas. Pero ahí mismo voy a transformar a días. Y digo que un día tiene 24 horas. Eso significa que hora con hora simplifico. Ya tengo días. Y voy a llegar a años ahora. Y digo, por 365 días hacen un año. Por lo tanto, día con día simplifico. Ahora hago operaciones para tiempo. Voy a multiplicar 2,027 por 10 elevado a 10 por 1, que es lo mismo, y divido entre la multiplicación de estos tres valores. Entonces, rápidamente, 2.07, 0.27, 2.027 por 10 elevado a 10 dividido entre 3.600 por 24 por 365. Ya. El resultado es 642,76 años. O sea que la velocidad de esa luz tarda en llegar a la Tierra 642,76 años. Y ya está resuelto el problema. ¿Han entendido hasta ahí? ¿Alguna duda? Pregunten si tienen dudas. ¿Nada? Hablen, hablen. Quiero escuchar su voz para saber si me han entendido o no. Sí, mister, lo entendimos. Ya, fácil. Sí, ¿no? sí. Fácil, fácil. Ya estamos utilizando otra fórmula en este caso, pero que también sirve. Vamos a un último problema, a ver si nos alcanza. Tenemos tiempo todavía para resolver 2 a 3 problemas. Ya, vamos al siguiente problema, que dice:
Ya. Calcula la velocidad de la luz. Calcula la velocidad de la luz con que atraviesa un cristal. Un cristal. Sí. El índice de refracción, sí, el índice de refracción es 0,670. Calcula también la distancia que se coserá en 4 minutos. Si el cristal fuera enorme. ¿Está bien? Bueno, anotamos los datos. ¿Cuáles son los datos que me da el problema? Lo primero que dice, calcular la velocidad. Entonces, me pide la velocidad. Y como otro dato, está dándome el índice de refracción, N, 0,670. Y para ello, siempre debo tomar en cuenta la velocidad de la luz en el vacío o en el aire. 300.000 kilómetros por segundo. Listo. Pero ahí mismo me pide el problema que calcule la distancia que ha de recorrer esta velocidad en el tiempo de ¿cuántos minutos? 4. Ya, 4 minutos. Listo. Ya un poquito me está queriendo complicar, aunque no es tan complejo. Vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a la solución. Lo primero que voy a hacer es calcular la velocidad de esa luz que atraviesa el cristal. Para eso utilizo la siguiente fórmula que ya conocemos. N igual C sobre B. De ahí despejo B. Y B es igual a C sobre N. Reemplazo valores. Y reemplazando valores tengo B igual 300.000 kilómetros por segundo sobre N, que es el índice de refracción, 0,670. Velocidad igual. Hago operaciones y haciendo operaciones tengo lo siguiente. A ver, con la ayuda de la calculadora. 300.000 dividido entre 0,670. Me da 447.761,194
kilómetros por segundo. Miren, que es muy veloz, demasiado veloz, más que la velocidad de la luz en el vacío. Ya. Pero el problema, ya tenemos la velocidad de la luz con que lo atraviesa a ese cristal. Pero utilizando esta velocidad, voy a calcular la distancia que se cosería, dice, en el tiempo de 4 minutos. Entonces, voy a utilizar de nuevo esta fórmula. C igual X sobre T. Pero en vez de C, voy a utilizar la letra B de la sustancia, la velocidad de la luz. B igual a distancia sobre tiempo. Y voy a despejar de esta fórmula distancia. ¿Eso significa qué? Tiempo que está dividiendo lo llevo a multiplicar. Y tengo B por T igual X. Ya tengo la fórmula para calcular la distancia. Reemplazo valores. X igual. Velocidad, lo que acabo de calcular. 447.761,194 kilómetros por segundo. Por tiempo. Tiempo está en minutos. Esos minutos debo transformar a segundos. Por lo tanto, ahí mismo hago mi conversión. Y digo que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, simplifico minutos y multiplico. 4 por 60 me da 240. Entonces, multiplico por 240 segundos. Haciendo operaciones segundo con segundo se simplifica y me queda kilómetros. Ahora, lo multiplico por 240. Me da un valor de 107.462.686,6 kilómetros. O sea que en el tiempo de 4 minutos, con esa velocidad con que atraviesa al cristal, puedes recoger 107.462.686,6 kilómetros. Y listo, está resuelto el problema. ¿Me han entendido? Sí, mister. Sí, mister. Bueno, todo sencillo, fácil. Ahora lo complicaremos un poquito más. Van a escribir el problema. Y dice, si la velocidad con que lo atraviesa, una sustancia, la luz, es 444,4 kilómetros por segundo. ¿Qué tiempo empleará en recorrer 8 millones de kilómetros? ¿Y cuál será el índice de refracción? ¿Y cuál será el índice de refracción
con que atraviese a una sustancia líquida. Bueno, vamos entonces a la resolución. ¿Cuáles son los datos que me da el problema? A ver, díganme. Lo que me da es la velocidad. 444,4 kilómetros por segundo. ¿Está bien? Y me dice, ¿qué tiempo debe emplear para recorrer qué distancia? A ver. 8 millones de kilómetros. 8 millones de kilómetros. Listo. Y ahí mismo me pide qué cosa, el índice de refracción. Y para el índice de refracción voy a necesitar la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Ya. Vamos a la primera parte del problema. En la primera parte del problema está pidiéndome el tiempo, pero antes de la resolución. Ojo, no siempre estos datos me van a dar en kilómetro por segundo, kilómetro. Nada raro que me den en una práctica, en un examen, metros o pies, pulgadas. Nada raro que me den también milímetros o años luz o parsec. Entonces hay que hacer conversiones. ¿Está claro? Siempre en relación a la velocidad de la luz, que se toma en cuenta kilómetros por segundo. Eso significa que hay que hacer la conversión a kilómetros. ¿Está claro? Y el tiempo me pueden dar en horas, en días, en meses o años, o en microsegundos o nanosegundos. Hay que también transformar a segundos. ¿Está claro? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí o no? ¿Se han dormido? A ver, hablen. Sí, sí. Ya, perfectamente. Sí, mijo, sí, mijo. Ya, vamos entonces a la resolución. Mis unidades de medida están en kilómetros, no hay problema, simplemente es reemplazar valores. Ahora, para calcular ese tiempo, voy a utilizar la siguiente fórmula para la solución. Velocidad igual distancia sobre tiempo. Como necesito tiempo, despejo tiempo. Y despejando tiempo tengo que es igual a distancia sobre velocidad. Reemplazo valores. Igual. Distancia me da 8 millones. 8 millones de kilómetros. Y también me da la velocidad, que es 444,4 kilómetros sobre segundo. Haciendo operaciones entonces rápidamente. 8 millones dividido entre 444.4. 180. ¿Cuánto? Es 1800. Nada de 1800, no es 1800. ¿Cuánto? Ah, no es 18.000. Ah, 18.000. 18.001,8 segundos
Kilómetro con kilómetro simplifico y me da ese resultado. Si es en micrófonos, no me dejan escuchar. Ya, entonces el resultado es 18.001,8 segundos. Esa cantidad de segundos. Pero para entenderlo mejor, yo puedo transformarlo a horas o si no a minutos. Lo haré. Así lo entendemos mejor. Copio 18.001,8 segundos. Voy a transformar a minutos. Así vamos a darnos cuenta más el problema. Y digo, un minuto tiene 60 segundos y lo divido. Entonces, entre 60 me da 300. 300,03 minutos. Para entenderlo mejor, puedo transformar también a horas. Entonces, es cuestión de que ustedes hagan su conversión a la unidad de medida que quieran. Pero el proceso es este. Ya hemos resuelto de esa manera la primera parte del problema. Ahora debo calcular el índice de refracción. Y es N. Luego, N igual C sobre B. En esa fórmula. N igual velocidad de la luz 300.000 kilómetros por segundo. Y la velocidad que me da, la velocidad con que atraviesa ese cristal, 444,4 kilómetros por segundo. Simplifico las unidades de medida y divido 300.000 entre 444.4. Me da 675,07. Listo, resuelto está el problema. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí. Está bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo. Si es el micrófono. Disculpe, una pregunta, Dime. mister. ¿Cómo dices? Estos videos, el video de la clase que ahorita está haciendo, lo va a subir a la plataforma de Santiago. Claro, voy a subir a la plataforma. Ya, gracias. Ya. Para terminar entonces, lo que decía su compañero, todo esto voy a subir a la plataforma para que lo vean. Y además voy a subir también la práctica. Lo van a leer bien las instrucciones que dice la práctica para que puedan resolverlo cuanto antes y entregarme también según la fecha y hora que indica. ¿Está bien? De ese modo, entonces, terminamos nuestro problema, nuestra clase también. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense, disfruten el día feriado. Luego, mister, se cuida. Hasta luego, mister. Chao. No salga a la calle. Ya, está prohibido salir a la calle bajo ningún Le digo al motivo. mister, no salga a la calle, le va a hacer mal. Listo, cuídense ustedes Chao, también. mister. Chao. Hasta luego, mister. Hasta luego. Hasta luego, mister. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el viernes.